Vamos a ver también ahora la configuración de colector común, cuáles son sus características y cómo es el funcionamiento en esta configuración. Eh, Como ya hemos visto en la configuración de base común, la configuración colector común indica de que la entrada vendría por el emisor, o perdón, por la base, y la salida por el emisor, y el punto común sería el colector. Acá podemos apreciar un gráfico. Básicamente, entonces, de esta forma tendríamos que poner el colector hacia tierra. La entrada viene por la base y la salida por el emisor. Es de la misma forma en un transistor PNP y de la misma forma en un transistor NPN. Noten bien que para que solamente varía el sentido de la corriente en la dirección. Y para hacer esto, también obviamente cambiamos el sentido de las fuentes para garantizar el funcionamiento. Entonces, en un transistor NPN, ¿ya? Trabajamos generalmente con fuentes positivas y en un transistor PNP trabajamos con fuentes negativas, bueno, en el sentido opuesto, ¿no? De esta forma, el sentido, el flujo de la corriente va a ser en el otro sentido al de un circuito NPN. Pero el análisis es totalmente idéntico, ¿ya? Entonces, en el caso vamos a fijarnos más en en las configuraciones con transistores NPN. Tenemos la entrada por la base, la salida por el emisor y el punto común sería el colector. Lo mismo hay que analizar la entrada y aparte hay que analizar la salida. Primero analizando la entrada, en este caso vamos a analizar la corriente de base con respecto al voltaje base emisor, ¿ya? Si bien este sería el mismo análisis, y vamos a ver, si decimos la relación anterior, debería ser el voltaje de salida, que es base colector, ¿ya? Pero vamos a ver que debería ser esto por el base colector, pero básicamente vamos a analizar esta gráfica con respecto al voltaje base emisor, ¿ya? Eh, entonces, podemos decir también de que la corriente de base, el mismo gráfico que tendríamos con un voltaje de base emisor, va a ser similar al voltaje base colector, ¿ya? De esa forma trabajaría igual el gráfico. En la salida, acá sí tenemos que tomar en cuenta, la salida es por el emisor, entonces voy a analizar la corriente del emisor con respecto al voltaje colector emisor. ¿Ya? Si podemos ver bien acá, entonces este circuito es muy similar al de base emisor, ¿ya? A la configuración, perdón, de emisor común. Y solo que aquí lo único que varía es, en vez de la corriente de colector, vamos a utilizar la corriente de emisor. Pero generalmente sabemos que la corriente de emisor y la corriente de colector prácticamente son iguales. Entonces, podríamos decir que una configuración de emisor común es similar a una configuración de colector común, ¿ya? Prácticamente serían idénticos, pero vamos a ver algunas diferencias. De la misma forma, puede trabajar en la zona activa, en la zona de corte o en la zona de saturación, ¿ya? Podemos trabajar con el factor de ganancia alfa o con el factor de ganancia beta, ¿ya? Eh, con cualquiera de los dos. Se sugiere trabajar con el factor beta. ¿Qué se puede conseguir con un circuito o con un circuito polarizado o conectado en colector común? Con este circuito podemos amplificar también la tensión eh, o no, o bueno, es opuesto al otro circuito en base común, es decir, no tenemos una buena amplificación en tensión, pero sí tenemos una gran amplificación en corriente, ¿ya?
También este circuito se conoce, y esto es muy importante, como seguidor de emisor, ¿ya? Y muchas veces en vez de decir en configuración colector común, vamos a decir configuración seguidor de emisor, ¿ya? Y esto es porque justamente el emisor sigue a la base, ¿no? Lo que quiere decir que la tensión que le pongamos en la base prácticamente va a pasar al emisor, ¿ya? Entonces, no hay amplificación prácticamente de tensión. Otra característica es de que este circuito tiene un comportamiento bueno con cambios de temperatura, ¿ya? Porque justamente soporta, tiene gran ganancia en corriente, ¿ya? Pero puede tener algunos problemas porque al trabajar con alta corriente pueden calentar mucho y eso también puede originar problemas de temperatura, ¿ya? En sí también tiene una alta impedancia en la entrada, ¿ya? A diferencia del de base común que tenía una baja impedancia de entrada y más bien tiene una baja impedancia de salida. Es todo lo contrario al circuito de base común. Eh, si la corriente de entrada es muy pequeña, ya, como hay una amplificación de la corriente de entrada, la corriente de salida puede ser muy grande, ya. En general, entonces, tiene alta impedancia de entrada entre 20 a 50 kiloohmios y una baja impedancia de salida que va entre 20 ohmios hasta 1500 ohmios, una alta ganancia de corriente, ¿ya? Básicamente está definida por el factor de ganancia beta, beta más 1, para ser más precisos. Y no amplifica básicamente voltaje. Es el mismo voltaje o prácticamente menos que el voltaje de entrada. Podemos utilizar esto también como adaptadores de impedancias. Cuando queremos tener una baja impedancia de salida, entonces podemos conectar este circuito. Así tenemos una impedancia, ¿cómo se dice? Una impedancia baja. Y si nosotros le ponemos a otro circuito, entonces generalmente en paralelo, como este tiene una impedancia baja, hacemos que de la impedancia equivalente sea baja, ¿ya? Pero del otro lado, su impedancia sería alta, ¿no? Entonces, podemos hacer que de una u otra forma podemos entonces adaptar las impedancias. Eh, Asimismo, este tipo de circuitos, al ser básicamente un seguidor de emisor, entonces no logran distorsiones en las señales de salida, ¿ya? Entonces tiene también bastantes aplicaciones. De todas formas, esta configuración de colector común, por lo general, es muy idéntica a la configuración de emisor común, ¿ya? De todas formas, más que todo utilizamos la configuración de emisor común porque es una aplicación un poco más estándar, ¿ya? Que esta de colector común.